Abran sus Biblias en el primer libro de Samuel, en el capítulo 5. Primer libro de Samuel, capítulo 5. Quiero hablar de el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios allí en el antiguo pacto, versus la presencia de Dios real hoy en el nuevo pacto. Y quiero tratarlo de la siguiente manera. Vamos a mirar entonces qué había pasado para poder entender el tema. Desde todo el primer libro de Samuel, desde el capítulo 1, comienza un trabajo, porque allí hay un sacerdote llamado Elí, tiene unos hijos que se vuelven sacerdotes también, y a Dios no le agrada la actitud del sacerdote Elí y sus hijos. Ya un día prediqué de eso acá, ¿cierto? Y que inclusive es corregido, pero pasa una desgracia en el pueblo de Israel. ¿Y cuál fue? Que el arca del pacto fue tomada por los filisteos. Al quitar el arca del pacto, quiere decir que la presencia de Dios abandonó a los israelitas. Eso significaba. Vamos a leer el capítulo 5, unos pasajes. Amén. Dice así, primera de Samuel, capítulo 5, dice: el arca de Dios y la imagen de Dagón. Dice: después de haber capturado el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdod. Los filisteos tomaron el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando los de Asdod se levantaron temprano al día siguiente, he aquí que Dagón estaba caído en tierra sobre su rostro frente al arca del Señor. Qué tremendo, ¿no? Entonces tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su sitio. Pero al levantarse temprano al día siguiente, he aquí que Dagón estaba caído en tierra sobre su rostro frente al arca del Señor, y la cabeza y las manos de Dagón estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le había quedado a Dagón. Por esta razón, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Pueden sentarse, amados. Yo estaba estudiando este punto y pues todos los que hemos leído la Biblia sabemos que el arca representaba la presencia de Dios. Donde estaba el arca estaba la presencia de Dios. Por eso el Señor mandó a hacer un templo. Le dijo a Moisés: construyeme un tabernáculo. Y en ese momento era con telas y todo eso. Pero había un lugar donde solo entraba el sacerdote una vez al año, que era donde estaba el arca del pacto, una caja que era hecha de madera pero forrada en oro. Y no la podían mover sino los sacerdotes a la orden de Dios. Cuando se movía la nube, ellos podían mover ese lugar, y si no, no podían. Ahora, como eso representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, el tenerla representaba victorias, triunfos, bendiciones, todo se los proveía. Recuerden que estuvieron 40 años en el desierto y no les faltó agua, porque había una roca que los seguía. Una roca que donde ellos llegaban, allá llegaba la roca. Una roca caminando por el desierto, detrás del pueblo, y esa roca no era sino que le pidieran agua y la roca les daba agua. Y la Biblia, y Pablo lo toma en la carta a los Corintios, dice que la roca que lo seguía era ¿quién? Cristo. Qué bonito, ¿cierto? Entonces, era la presencia de Dios evidente, pero en un momento dado, los sacerdotes levíticos que habían en ese momento, que era Elí y sus hijos, los hijos de Elí comenzaron a desobedecer, a vivir mal, a hacer desórdenes dentro del templo, fornicaban y todo eso, y tomaban en poco los sacrificios o lo que los hermanos aportaban, el pueblo aportaba para el sacerdote. Ellos decía lo que quería decir eso, que tomaban en poco las ofrendas. Llegó Dios y estaba cansado de eso. Entonces se levantó Dios un muchacho. ¿Cómo se llamó el muchacho? Samuel, ¿cierto? Hijo de una mujer estéril.
Y ese muchachito que lo trajeron desde niño al templo, ese niño, Dios quiso levantarlo como un gran sacerdote. Y llegó a ser el sacerdote que eligió al primer rey de Israel, a Saúl, ¿cierto? Luego ungió a David. Y esa fue la trayectoria de Samuel desde niño hasta morir. Y por eso existen los dos libros, primero y segundo libro de Samuel. Amén. Entonces, aquí el caso es que el arca la tienen los filisteos. Y con el arca muere Elí y los dos hijos por la desobediencia, que eran las palabras que Dios le había dicho a Samuel que iba a pasar cuando era niño, y se le presenta que él todavía no comprende. Usted ha leído ahí en 1 Samuel cuando el llamado de Samuel, y dice: voy a hacer una cosa en Israel que al que lo escuche le van a retener ambos oídos. Porque es que Samuel ha hecho cosas indebidas en la casa de Dios. Y ese día que Dios cobró y que hizo un juicio contra ellos, murieron los dos hijos, murió el hombre cuando le trajeron la noticia, y les quitaron el arca del pacto. O sea, fue quitada el arca del pacto, o sea, quitada la presencia de Dios en medio de ellos, y se la llevaron los enemigos, los filisteos. Y mire dónde la metieron, ya en el capítulo lo leímos, ¿cierto? La metieron en el templo de Dagón, donde está el dios de los filisteos. ¿Y qué pasaba? Que ese ídolo, que era un ídolo muerto, amanecía postrado a los pies del arca, ante la presencia de Dios. Y como volvieron, insistieron a dejarlo allí, entonces dijo: no, ahora le mochó la cabeza y las manos a ese ídolo. Y dijeron: no, este tipo, esta arca en vez de traernos victoria, porque ellos creían que les iba a traer tan bendiciones como le traía al pueblo. No sucede así. Y ahora vamos a mirar por qué. Resulta que la segunda noche, pues ya sin cabeza el Dios de ellos, sin manos, el solo tronco, esto está grave. Y aparte de eso, pues dijeron: no, toca sacarla de aquí, pero no sabemos dónde meterla. La llevaron a otro lugar, donde una familia. Y allá, aún así, le salían tumores a los filisteos por tener el arca ahí. Tumores en el cuerpo, enfermedades, pestes, todo les venía mal. Y decían: ¿por qué a los israelitas les trae bendición tenerla y a nosotros nos trae mal? ¿Sí ven? Entonces les tocó devolverla. No, toca devolver esa cosa porque nos va a matar aquí. Nos va a matar, la trajimos para que nos diera victoria y nos está dando derrotas. Entonces consiguieron 2 vacas que habían parido ya y le colgaron una carreta, llevaron el arca ahí tapada y le metieron puros tumores hechos de oro, como para ver si se sanaban. Le devolvieron esos tumores que ellos tenían, pero en oro, a los israelitas. Y yendo David quería rescatar el arca, porque él estaba en Jerusalén, pero él quería rescatar el arca, que hacía ya mucho tiempo, creo que habían transcurrido más de 20 años de haber sido quitada el arca, y los israelitas esperando la presencia de Dios y anhelándola, porque ahí sí la anhelaban. Usted ha oído el dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que... Mire, este lugar aquí, que es donde adoramos a Dios, Dios nos libre que algún día nos lo quite, amén. Pero el día que nos lo quiten, lo vamos a anhelar, lo vamos a desear. Y mientras está, a veces nos aburre venir, porque qué cansancio. Nos pasa eso. Y créame que yo también me he sentido cansado. Y qué bueno que no hubiera culto y el cuerpo así. Pero hermano, no podemos dejar eso. No podemos dejarlo. Y se lo digo porque he estado trabajando estos días y sé que es duro salir cansado para venir a hacer el culto. Pero para mí más duro porque me toca estudiar antes de venir, para poderles presentar a ustedes algo, porque si yo vengo aquí a pararme a mirarlos nomás, pues dice: bueno, ya que vinimos acá, vinimos a aprender y todo eso. Entonces le queda un poquito más duro al predicador, ¿sabe? Porque tiene esa responsabilidad de darle a usted alimento, de darle una palabra, pero una palabra que los nutra, que los... Aquí estaban orando, por eso: Señor, la palabra, sí, claro. Pero para eso hay que meterse con Dios. Amén, dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, el tema lo que trata es de que donde está la presencia de Dios hay bendición. Pero para el que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, en vez de haber bendición, lo que hay es maldición. Tristemente es así. Y vamos a mirar un pasaje. Usted me va a ayudar buscando los pasajes rápidamente y leyéndolos. Gloria al Señor.
Entonces, por eso el tema es: lo que quita la vida, también da la vida. Amén. Lo que para unos es bendición, para otros puede ser maldición. Bendito el nombre del Señor. Entonces, aquí hay un personaje que surge y es el que libra la patria. Porque si bien es cierto, el arca en la casa, en el templo de Dagón, destruye al ídolo y comienza a darle peste a los mismos filisteos, pero cuando la pasan a la casa de un tal Abinadab, allí los hijos de Abinadab, que debería ser Abinadab el que hubiera tomado la iniciativa por ser el sacerdote de la casa, porque cada persona es el sacerdote de su casa. Hermano Reinaldo es el sacerdote de su familia, Alberto es el sacerdote de su familia. Cada uno de nosotros representa un sacerdocio en la familia. Es un liderazgo. Usted tiene un liderazgo. Usted tal vez no cree, pero usted es el líder de su esposa y de sus hijos. Sus hijos van a terminar haciendo lo que usted haga porque ellos lo van a seguir. Y a veces esperan a ver qué decisión toma el líder de la casa, ¿cierto? Están esperando eso. Si usted no toma decisiones, pues otros las tomarán por usted. Pero cada uno de nosotros es el líder en la casa. Dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, allí Abinadab, pues él dejó que sus hijos y consagraron a uno de los hijos, pero eso no valió. Porque una persona que no tiene responsabilidad, ni criterio, ni honestidad con Dios, por más que usted diga, no, ya está apto para servir, Dios sí conoce quién está apto para servir y quién no. Amén. Yo puedo aquí equivocarme y pasar a alguien a cantar y pasar al otro, porque creo que la persona está bien, pero Dios dice, no, no está bien. Porque Él en oculto hace esto y hace esto. ¿Y quién le puede decir a Dios? Nada. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? No. Dios sabe. Amén. Entonces, en el antiguo pacto era más difícil. ¿Por qué? Porque no estaba permitido para todo el mundo. Había una casta de sacerdotes y solamente ellos podían servir y acercarse al tabernáculo. No podía nadie más. Así que Usa, que es el que prácticamente perece por tocar solamente el arca. ¿Y sabe por qué la tocó? La tocó porque se iba a caer. Los bueyes que llevaban el arca chocaron y el arca venía para el suelo, y Usa le puso la mano para que no se cayera, y solo por tocar se murió. Por tocar el arca donde está la presencia de Dios. ¿Esto qué nos muestra? Nos muestra que Dios no puede ser burlado. Él no puede ser manoseado por nadie que no se haya purificado. Amén. Que no se haya purificado para acercarnos a Dios. O sea, Él purifica lo que se le acerca, porque Él es fuego consumidor. ¿Y el fuego qué hace? Ustedes han visto a los mineros que les toca hacer con el oro para que sea cada día más puro y sacarle los metales. Le echan candela. Lo dice la Biblia. El apóstol Pedro dijo, para que vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Así se prueba con fuego. Si resiste el fuego y se purifica, es oro. Si se pone negro y se daña, no era oro. Así mismo es nuestra fe. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el primer texto que van a leer está en 2 de Samuel 6, del 9 al 10. ¿Quién lo lee en voz alta? Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 9. Amén. ¿Lo tienen? Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 9. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Amén. ¿Sigo? Siga. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, y hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Amén, amén. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Gloria Israel, a Dios. y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revestiéndola de madera por dentro. Amén. Hasta ahí, hermano. Lo que queremos es ver
Como cuando le mandó a hacer el templo a Salomón, ya habían salido del desierto, ya no estaban bajo las telas esas con las que habían hecho el tabernáculo, ahora estaba un templo, porque Dios quiere habitar en medio del pueblo. Cuando está en el desierto, así sean un tabernáculo hecho de telas y cosas que ellos mismos proveyeron allí, Dios habitaba en medio de ellos en esa arca. Y una sola vez al año el sacerdote podía entrar allí a llevar sangre, a llevar lo que representaba las oraciones del pueblo, pero una vez al año, no más. Lo delicado que era. Y el sacerdote tenía que estar limpio, purificado. Si entraba con una manchita de pecado, podía morir allá. Existían unos ganchos para sacarlo, porque nadie podía entrar allá. Amén. Era delicado estar en la presencia de Dios si no estaba limpio. Porque Dios es santo, diga santo. Y santidad significa pureza. Gloria al Señor. Es por eso que Él dice en su palabra: sed pues vosotros santos, así como yo soy santo, dice, así sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tiene que ver con la manera que nosotros vivimos. Gloria al Señor. Hay otro pasaje que está en Éxodo capítulo 25, verso 8. ¿Quién lo lee, por favor? Éxodo 25, 8. Sí. Éxodo 25, 8. Lean. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Dice, oiga, esa es una orden de Dios. Harán un santuario para mí y habitaré, ¿qué? En medio de ellos. Dios quería habitar en medio del hombre, pero el hombre, en la condición que todavía vivía, no resistía a la presencia de Dios. Por eso había necesario un santuario para él habitar, y todo el que quería tener una relación venía a ese lugar y se impregnaba de la santidad de Dios. Amén. Pero no podía entrar cualquiera. Mire las reglas que habían en la ley para poder entrar al templo. No podía entrar alguien que fuera torcido, no podía entrar alguien que estuviera manco, no podía entrar a alguien que tuviera defecto. ¿Eso qué representa? Que a Dios le gusta la perfección. Dios es perfecto. Amén. Entonces, Él quería eso. El verso 10 dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será, amén, de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Ahí está dando las especificaciones del arca. En el verso 21, para ir avanzando más, dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Gloria al Señor. Verso 22. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Era el único lugar donde Él se manifestaba para Moisés. Hablaba con Moisés desde allí y le daba las especificaciones y todo lo que él tenía que decir al pueblo. Dele gloria al Señor. Hasta que después entonces comenzaron a sacar sacerdotes. El primer sacerdote que nombraron fue Aarón, luego a sus hijos, etc. Y comenzó la tribu de Leví a ministrar por autorización de Dios. Entonces, cuando ya el arca pues queda prisionera en medio de los ministros, que iban a saber los ministerios que había que ser santo para administrar y para tocar el arca. Ellos no sabían nada de eso. Ellos pensaban que solo tener el arca y listo, ya tenía victorias y triunfos y riqueza y todo lo que el arca profesionaba, la presencia de Dios. Ellos no sabían de eso. Ellos tenían un Dios muerto, el tal Dagón, que era un ídolo, al cual le sacrificaban hijos en las manos, le montaban los niños y los quemaban, etcétera, y hacían una cantidad de cosas, pero era un ídolo. Entonces, cuando se enfrenta a la presencia del Dios vivo, no aguanta. Termina postrado de rodillas, un ídolo arrodillado, y aparte un ídolo descabezado después y sin manos, el solo tronco, dando a entender que la presencia de Dios no compite con ningún otro Dios, porque hay un solo Dios. Amén. ¡Gloria a Dios! Entonces, hermano,
otro pasaje para que lo lea. Primer libro de Samuel 4, del 1 al 17. ¿Quién lo lee? Primer libro de Samuel 4, del 1 al 17. Estamos estudiando, esta es una escuela bíblica, por eso estamos. Primer libro de Samuel, capítulo 4, del verso 1 al 17 dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Benezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Mire toda la gente que murió. Bendito el nombre del Señor. Primer libro de Samuel. ¿Están ahí? Capítulo 4. Verso 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha ido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestro enemigo. Ellos consideraban, siempre eran librados desde que estuviera el arca. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finehas, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tanta gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que vinieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Ellos tenían miedo por todo lo que había pasado en Egipto. Esforzaos, los filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tierras. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Eso es mucha gente, ¿cierto? 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finehas. Esto no pasó porque es porque ellos habían ofendido ya a Dios. Y Dios ya había profetizado y había determinado que iba a pasar algo que a ellos les iba a retener a sus oídos. Y era que se iba a apartar de ellos por no tener respeto, por no valorar, por no mostrar temor delante de Dios, y volverse, se van volviendo como hoy día. Inclusive muchas organizaciones se vuelven livianos, no tienen respeto ya por las cosas de Dios, no valoran. Bendito el nombre de Jesús. Verso 11. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Finehas. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí, que no eran las nuevas y no las malas, ¿cierto? Porque era una mala noticia. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Ya habíamos puesto 30 y tantos miles, y este hombre escapó. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finehas, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Mire, esto fue muy duro. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta,
y se desnucó y murió. Era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevino sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte. Esto fue una desgracia para Israel. Fue un juicio contra esos sacerdotes corruptos que estaban haciendo cosas malas, que el papá que le permitía a los hijos hacer lo que fuera, y Dios lo reprende porque le dice: porque tú no los has estorbado. No tiene que estorbarles. Puede dejar que ellos hagan lo que les dé la gana. Ya estoy grande, no me puede decir nada. Sí le puedo decir que usted es mi casa, por ejemplo. Y aquí mi casa usted la respeta. Antes me va a echar. No, yo no lo voy a echar. Si usted se va, es porque quiere. Usted vive aquí, pero se sujeta a las reglas que hay acá. Y aquí me van a perdonar los hijos, que escuchan por aquí también. Pero ahí hay una autoridad, hay un líder, y ese líder es su papá. Ah, que no está el papá, está la mamá. Amén. Pero es muy triste que en una casa lo que mandan son los hijos, y casi siempre los impíos, los inconversos, manejan al papá que es cristiano y hacen lo que les dé la gana, porque el papá nos amarra los pantalones, que amarrarse los calzones mismos. Usted es el líder de su familia, usted es el sacerdote, sus hijos están grandes y barbados, tienen que respetarlo, y si no lo respetan, usted se hace respetar. No necesita agarrar un hacha, ni una escopeta, ni nada. No, es para mí. Yo soy su papá, usted me respeta. Está muy grande. Mire, soy su papá. A mí me toca mirar a mis hijos, a mi hijo hacia arriba ya. Usted no tiene que tocarle un pelo a su hijo. Claro, si quiere le da un garrotazo y es válido. Pero no lo haga, porque es maltrato. Amén. Es maltrato. Tenía que corregirlo, era cuando él estaba chiquito, y la Biblia autoriza a darle con vara. Ya grande, ¿para qué va a pelear? Se echa un enemigo, él pega duro, para que sepa. Con la palabra. Entonces, hermano, es cuestión de sabiduría. Amén. Usted es el líder de su casa, usted es el sacerdote de su familia. Y eso fue lo que le pasó a Ali, perdió autoridad sobre sus hijos. Los hijos hacían lo que les daba la gana y él les daba pena o miedo decirles algo a sus hijos. Entonces tuvo más en poco la presencia de Dios que a sus hijos, en vez de corregirlo, porque les temía, en vez de tener temor de Dios en un momento. Ustedes son, yo los nombré sacerdotes, pero si no quieren llenar los requisitos que son, ustedes no pueden seguir siendo sacerdotes. Pero él no, él es muy tranquilo, son mis hijos, no les voy a decir nada, están muchachos. Están muchachos. No, hermano, así no es. Mire, otro pasaje. Dele gloria a Dios. ¿Sí estamos aprendiendo? Entonces dice que ya es un problema, una desgracia para Israel. Se llevaron el arca. Se fue la gloria de Dios. Entonces, pero ya les expliqué que los filisteos lo que lograron llevar fue la muerte. Porque en vez de traerle bendición a ellos, les traía desgracia. ¿Sí? Les destruyó el ídolo, el Dios de ellos, le salieron tumores en el cuerpo. Dijo: no, devolvamos esa cuestión, nos va a destruir. Entonces, cuando la van a devolver, entonces el arca tiene dos estaciones, una en la casa de Abinadab, pero los hijos de Abinadab no sabían administrar. Entonces vuelven y la llevan otro trecho más, y ahí es donde muere Usa, el hijo de Abinadab. Y ya David se preocupa y no, esto está grave. El arca no quiere regresar a Israel, será él se vaya a esperar otro tiempo, pero ustedes la meten a la casa de un hombre llamado Obed-Edom. ¿Cómo se llamaba el hombre? Obed-Edom. Obed-Edom significa siervo de Edom, o significa el que sirve. Eso está en 2 de Samuel. Amén. Capítulo 6. No está en 2 de Samuel. Obed
Edom es el señor donde llega el arca. Le dice el mismo rey. Imagina el rey llegar por la mañana ya y ver al rey que llega con el arca. Le dice, majestad, ve, guarda esto ahí. Y cuando él ve que era el arca, qué horror, nadie la podía ver, pero la podía ver. Dicen que Obed-Edom sintió ahí mismo el temor de Dios. Dios es el arca del Señor, tenemos que comportarnos a la altura. Porque él entendió, Dios llegó a mi casa, amén. Dios ha llegado a mi casa, entró en mi casa, tenemos que vivir como exige. Entonces él comenzó a vivir rectamente con su familia. El arca duró 3 meses en la casa de Obed-Edom. Pero ellos hacían oración, alababan, cantaban, se gozaban. Y Dios comienza a bendecir a Obed-Edom. Y comienza a ser próspero Obed-Edom. Y la familia, y todo eso. Entonces David se da cuenta en Jerusalén. Dijo, este hombre no murió. Porque a este sí, el arca le está haciendo beneficio. Voy por el arca. Y se fue David por el arca. Y se la llevó a Jerusalén. Allá es donde él llega, que va danzando en el camino. Y llega allá y llega danzando. Y sale una canción, está en la Biblia, de que él entra y la mujer lo menosprecia, ¿cierto? Lo mira y dice, como el más vil de los hombres has quedado delante del pueblo. Dice, porque el vestido se le levantaba, él danzando en la presencia de Dios. Y por eso esa canción dice, David danzaba en la presencia del Señor. Y el pueblo se glorificaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. La Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Entonces, ahora ya Obed-Edom, después de eso, hermano, se vuelve famoso en el pueblo de Israel. Es un hombre de renombre. Obed-Edom es muy bendecido. Lo ponen a manejar, a la familia de él la ponen de porteros en el templo. Es un honor. Porteros eran la familia de Obed-Edom. Ya se dieron cuenta que la familia de Obed-Edom era una. ¿Por qué? Porque eran obedientes. Entonces, vamos a mirar en qué está la diferencia realmente de que el arca a algunos destruye. O sea, la presencia de Dios a algunos los destruye y a otros les da vida. ¿Por qué? ¿En qué consiste? En la obediencia, en el temor, en el respeto que se tiene por las cosas de Dios. Si usted va a vivir una vida, usted dice que tiene a Dios, y lo hemos visto de gente que dice que tienen a Cristo, que conocen a Dios, pero viven para el mundo. No, es que yo conozco a Dios, pero le canta al diablo. Yo conozco a Dios, pero hace negocios corrompidos y hace cosas. Entonces, ¿qué le va a traer eso? No le trae nada bueno. Usted no ha visto gente por allá que están como locos y dicen, no, es que. Y la gente dice, mire que la palabra de Dios enloquece. No es la palabra de Dios que enloquece ellos porque revuelven Biblia con marihuana. A veces hasta se fuman la marihuana en las mismas hojas de la Biblia. Y creen que eso les va a traer bien. No les trae bien. Porque están jugando con Dios. No dice la Biblia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos podemos burlar. Entonces, cuando uno se pone en la mano de Dios, tiene que ser en la mano de Dios. Aleluya. ¿Quiere que le vaya bien? Sea temeroso de Dios. Porque ¿qué dice la Biblia en el Evangelio según San Juan? En el Evangelio según San Juan dice que todo lo que pidamos, él lo va a hacer por nosotros, pero tenemos que vivir conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, todo. Pero hay que vivir conforme a su voluntad. De gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, en estos pasajes que encontramos aquí, ya tenemos primera de Samuel, donde es que Dagón fue humillado, capítulo 5, primero Samuel 5:2, donde Dagón fue humillado. Tenemos pasajes cuando ellos la devuelven, primero de Samuel 5 y 6, el capítulo 5 del 6, ahí está la devolución del arca. Para los que quieran anotar o estén grabando. Primer libro de Samuel, capítulo 6, verso 19 hasta el verso 21. Lo devolvieron en un carro nuevo y metieron allí oro y cosas para devolverla a ver si no les traía desgracia.
Ya en Deuteronomio, hablando acerca del tabernáculo, de lo que es la presencia de Dios, en el capítulo 6, léanlo por favor, Deuteronomio, para que usted vea donde está la presencia de Dios, cómo tiene uno que comportarse. Amén. Deuteronomio 6, es el quinto libro de la Biblia. ¿Lo tienen? Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Gloria al Señor. Amén. Y las atarás como una señal en tu mano, verso 8, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra. Eso es lo que representa la presencia de Dios, un cambio en la vida natural del ser humano, un cambio de lo natural a lo espiritual. ¿Amén? Ya dejamos de ser tan naturales y comenzamos a ser hombres espirituales. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios requiere eso. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo ¿cómo? En espíritu y en verdad. Eso lo dice San Juan capítulo 4. En el Nuevo Testamento lo aclara muy bien. Entonces, mientras aquellos que viven de cualquier manera quieren tener la presencia de Dios, pero no pueden, porque así no. Dios no funciona así, más bien los destruye, se enferman, se agravan, les salen tumores y todo eso, porque ellos viven de cualquier manera y quieren tener la presencia de Dios. Hoy día todavía hay gente así, hermano. Quieren tener la presencia de Dios en su casa, en su hogar, en su familia, inclusive en su vida, pero vivir de cualquier manera, y no funciona así. No funciona así. La presencia de Dios, ¿qué provoca para el creyente? Provoca un cambio de vida. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Dele gloria al Señor. Se requiere un nuevo nacimiento, un cambio, una conversión. Gloria al Señor. Entonces dice la Biblia que pasados 20 años David decidió llevar el arca a Jerusalén. Eso está en 2 Samuel 6 del 1 al 9, hermanos. 2 Samuel 6 del 1 al 9. ¿Quién lo tiene? Léalo. 2 Samuel. Sí, 6 del 1 al 9. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahioa iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Esto representaba la alabanza, porque ellos se dieron cuenta que a Dios le gustaba la alabanza. Ven, cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios, porque aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Muchos miraron esto como una injusticia. Hoy día inclusive, pero ¿por qué? Que el que no entiende qué pasó. Bueno, si él iba a hacer algo bueno, ¿cierto? Evitar que se cayera el arca. Pero ¿por qué se muere? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que, número uno, Usa no estaba en la santidad que debía tener para hacer eso. Primero, no estaba bien limpio, porque eso hasta el sacerdote al entrar se moría. Y eso que él lo habían escogido para eso, los otros sacerdotes. Pero si entraba y no estaba bien, se moría en la presencia de Dios. ¿Qué le pasó a Usa? Usa quería hacer un bien.
no haga que caiga. La tocó y se murió. No estaba en la santidad que debe estar un hombre para acercarse a Dios. Número 1. Número 2. A él no le habían delegado la función de sacerdote para eso. Y seguro pensó que era como atajar cualquier cajón con pollos. Como que usted lleva una carreta con gallinas y usted se va a caer las gallinas y tal, las ataja. Pero es que eso no era una carreta con pollos, era la presencia de Dios. Debió haber sentido temor y más bien yo no lo toco. Eso, ¿qué hubiera pasado? No se cae, así de sencillo. No se cae, que es la presencia de Dios, hermano. ¿Cómo se va a caer la presencia de Dios? Pero él no había dimensionado el poder que había allí, amén. Que es que eso a veces es lo que nos pasa, no alcanzamos a comprender el poder de Dios. Y mucha gente le es infiel a Dios por eso, porque no sabe y termina jugando con candela. Porque cree que Dios no va a tomar en cuenta esto. Dios no hay problema. No hay problema. Hermano, Dios quiere que nosotros lo tomemos en serio. Amén. Dele gloria al Señor. Porque ¿qué era la presencia del arca? Aprendan esta palabra. Diga Chequina. Chequina. Chequina era la presencia de Dios. La presencia de Dios es el Chequina de Dios. Donde se manifiesta la presencia de Dios es el Chequina de Dios. Eso significa la palabra griega Chequina. La presencia de Dios. Eso representaba el arca. Donde estuviera el arca estaba la presencia de Dios. Hoy no tenemos aquí un arca, ¿cierto? ¿Quieren saber cuál es el arca hoy? Usted es el arca. ¿Dicho? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios hoy habita en usted. Amén. Le voy a mostrar las citas. ¿Cuántos saben que la presencia de Dios está en su vida ahora? Si usted lo recibió un día. Amén. Lea 1 Corintios 3:16 en voz alta, por favor. 1 Corintios 3:16. ¿Lo tiene? Dice: ¿no sabéis que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Se da cuenta que ahora usted y yo portamos lo que portaba esa arca? Ahora está en nosotros. Amén. Dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso dice el verso 16: si alguno destruyera este templo, Dios también le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Se dan cuenta a dónde he trasladado la presencia ahora? De la cruz para acá, hermano, ya Dios no habita en esa cajita, habita en esta cajita. En esa cajita. Su vida, mi vida, la vida de nuestros hermanos, ahí habita la presencia de Dios ahora. Entonces ya usted notará cómo tiene que ser esa cajita. Amén, dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos 8, del 9 al 11. Dice de la siguiente manera: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, pregunta Pablo, si es que mora en vosotros, sí mora. Si es que mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, mire lo grave, no es de él. Dice Romanos: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dele gloria a Dios. Y si el Espíritu de aquel, el verso 11, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, eso es lo que se supone que debe ser, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Que morará o que ya mora? Ya mora. Amén. ¿Se da cuenta? San Juan 14:23. Se trasladó lo que había en la cajita, se trasladó a los seres humanos. Gloria al Señor. Juan 14. Juan 14, verso 23. Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra, ¿qué? ¿Se da cuenta? El que me ama, mi palabra guardará.
y mi Padre le amará. Escuche, y vendremos a él y haremos morar con él. O sea que cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene ahí Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los otros lo ven como tres personas distintas, pero la sola presencia del Espíritu representa esas tres manifestaciones de Dios en usted por el Espíritu de Dios. Dele gloria al Señor. Amén. La presencia del Espíritu es la presencia de toda la deidad. Por eso lo dijo el mismo Pablo. Dice, porque en vosotros, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. Gloria al Señor. Otro pasaje, Gálatas 2:20, casi todos nos lo sabemos de memoria. Amén. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo dijo Pablo. Y así tenemos que decir nosotros, no vivo yo, vive Cristo. ¿En cuánto vive? Debe vivir en todos aquellos que le hemos recibido, que andamos, que caminamos con él. El hermano más humilde, en él habita el Señor. No lo menosprecie porque en él está el Señor. Es que él no sabe leer, no importa. Pero en él está Cristo, él no está mirando si sabe leer o no. Pero él sabe creer. Y con solo creer que Dios está en él y vivir para él, vivir en santidad y guardarse sin mancha del mundo, Dios habita en él. Dele gloria al Señor. Gloria a Dios. Primera de Juan 4:13. Otro pasaje, porque es que no es de un solo texto que estamos leyendo. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 13, dice de la siguiente manera: en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros. Nosotros en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. ¿A cuánto les ha dado de su espíritu? A la iglesia completa, porque él derramó su Espíritu Santo sobre toda la iglesia. Amén. Efesios 3:17. Efesios 3, verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Amén. Efesios 3:17. ¿Sí lo leo? ¿Lo está leyendo? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Debe ser lleno de qué? De toda la plenitud de Dios. El creyente debe ser lleno. Por eso acudimos a los cultos, aprendemos la palabra, oramos en la casa, leemos la palabra, escuchamos la palabra, porque queremos ser ¿qué? Llenos. Hay gente que apenas siente a Dios por ahí, o ni lo siente, pero dice, no, hay que ser llenos, hermano. Amén. ¿Y cómo se llena? A través de la llenura del Espíritu Santo. Y por último, otra cita, y yo sé que hay más, pero esta fue la que les trae. Segunda Timoteo, capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Amén. Capítulo 1. Verso 14. Dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. ¿Qué es lo que mora en vosotros? El Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo es tener la presencia de Dios. Amén. Es el equivalente a la presencia de Dios que estaba en esa arca en el antiguo pacto. Hoy día está en cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Entonces, mire el tiempo que estamos. Por eso es que este tiempo es mejor que el de allá. El de allá, Dios habitaba en un lugar. Amén. Amén. Y en el nuevo pacto, Dios habita en cada creyente. Amén. Allá le tocó que le construyeran un templo. Aquí el templo es cada uno de nosotros, la iglesia. ¿Sí ve que el nuevo pacto es mucho mejor? Porque ahora la presencia de Dios está en nosotros. El problema es que no hemos aprendido a dimensionar el poder y la autoridad que eso nos da. Tenemos que aprender a valorarlo en su justa dimensión y a respetarlo y temerlo como debe ser. Pónganse en pie, vamos a darle gracias a Dios.